Muy bien, retomamos nuestro ciclo de entrevistas a través de ADN Sur TV. En este caso, nuestro invitado es el diputado nacional que integra el bloque de Juntos por el Cambio por la provincia de Chubut, por supuesto, Gustavo Mena. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. ¿Qué Bienvenido. tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien, diputado, con muchos temas para hablar y con las ganas de conocer su mirada como diputado de la oposición, tanto en el ámbito nacional como también de la oposición aquí en nuestra provincia del Chubut. Bueno, usted viene realizando una descripción muy dura, muy crítica de la situación económica, de la crisis que está viviendo la provincia del Chubut, y lo que usted plantea es falta de medidas y también esa relación con Nación que le trae pocos beneficios a la provincia, ¿no? Bueno, son dos caras de la misma cuestión. Está claro que los problemas gravísimos, yo diría ya el estado calamitoso que tiene la provincia, fue generado por una sucesión de administraciones muy malas que además administraron en la época de mayores ingresos, ¿no? Las regalías son el dato más claro, fueron en un periodo de 10, 12 años 5 veces más altas que lo que eran tradicionalmente. Y sin embargo llegamos a este estado de cosas. Eh, Frente a esta situación, en donde en un presupuesto anual de 120 mil millones de pesos faltan 30 mil millones de pesos, esto admitido por el propio ministro de Economía, Antonena, en su momento, y probablemente esta situación sea aún peor, es natural que conforme avance el año, si no se toman medidas, van a empezar a aparecer estos agujeros, ¿no? Como por ejemplo que ahora ya en algún momento del año se acumulan hasta 3 salarios más el aguinaldo. El aguinaldo ya parece que en Chubut, este año el aguinaldo cumplió 75 años en nuestro país, en la legislación argentina. En Chubut parece que está derogado de facto, porque ya el gobierno ni habla del aguinaldo, ya se va a juntar con el aguinaldo de diciembre, y lo más llamativo es que en eso tampoco hay medidas, porque no hay ninguna norma legal, aunque pueda ser discutible, tampoco hay ninguna norma legal que normatice este impago, ¿no? Entonces, hoy la deuda salarial ya flota entre los 10.000 y los 15.000 millones de pesos. Y esto es producto de no tomar medidas. Esta solución, semejante agujero fiscal, no se va a resolver mirando el cielo y cruzándose de brazos. Y la verdad que al gobierno se lo ve desorientado. Un día no solo no tiene un plan, sino que además se ve esa improvisación cuando está claro que no hay recursos para financiar un presupuesto muy modesto, porque si uno analiza el presupuesto, es un presupuesto para pagar sueldos, la luz, el gas y las resmas de papel. O sea, obra pública creo que no alcanza 1.500 millones de pesos. Entonces, por otro lado, anuncia recurrentemente iniciativas que tienden a expandir el gasto. Por ejemplo, Empresa Provincial de Energía, con un directorio de 5 miembros. Empresa Provincial de Cannabis. Empresa Provincial de Internet. Agencia de Recaudación de Impuestos también, siempre con mega estructuras. Ahora, lo llamativo es que después esos anuncios tampoco se concretan en un proyecto de ley, o sea que la verdad es que hay una noción, yo diría, de desgobierno, y eso requiere obviamente de un plan que si se piensa salir de esta situación por el lado de los ingresos, es otro error. Difícilmente uno pueda pensar qué medida tributaria podría mejorar la recaudación en 2.500, 3.000 millones de pesos por mes. La verdad, se habla por ahí del impuesto inmobiliario rural, creo que alguna proyección eran 100 millones de pesos anuales. Eh, Así que claramente no pasa por ahí. La lotería, si te la sacás una vez en la vida. Y Ahora, Chubut se la sacó cuando las regalías pasaron de 100 millones de dólares anuales a 500 millones de dólares anuales, allá por el 2005, cuando el petróleo subió desde los 8 dólares que lo tenía Maestro el barril a 140, eso provocó obviamente mayor recaudación por mayor precio, pero además mayor producción. Y eso se dilapidó en pasar una planta de personal de 22.000 empleados que había dejado el Isurume a los 62.000 actuales, más un endeudamiento monstruoso en dólares, concesión de regalías,
más bueno, todos los hechos también de corrupción que han sido incluso confesados en los pocos juicios que se han hecho, ¿no? Hasta la fecha. Ahora, diputado, entonces, usted fue candidato a gobernador en el último turno. Hubiera heredado todo esto que usted está describiendo de todos estos años. ¿La solución pasaba por achicar el gasto? O sea, si usted fuera gobernador hoy, ¿el único camino pasa por achicar el gasto? ¿Cómo se hace? Y probablemente sí, porque no se avisora. Hay otro aspecto que es la relación con el gobierno nacional que ahora quiero referirme. Chubut tuvo una gran oportunidad, pese a todo este desastre, que lógicamente la sociedad no lo percibe hasta que no se llega a un punto como el que hemos llegado, que en realidad explotó en julio del año pasado. Eh, y la oportunidad desperdiciada fue el 2018. El 2018, llamativamente, la provincia de Chubut tuvo superávit, tuvo más ingresos que egresos. Eso hubiese sido una oportunidad, fue algo transitorio, producto de la devolución del 15% de la coparticipación federal, que durante 10 años se había retenido ilegalmente, y hubo un fallo de la Corte que benefició a 3 provincias, pero la devolución fue a todas las provincias. Bueno, eso se desaprovechó firmando paritarias en el 2019, en el primer semestre, en el marco de la campaña electoral, bueno, que yo creo a esta altura ya está claro que era a sabiendas que no se iban a poder cumplir, solo con un sentido electoralista. Y tanto es así que a los 20 días de las elecciones, cuando hubo que pagar en julio el aguinaldo y los sueldos de junio, ya empezaron los atrasos, y esos atrasos cada vez fueron peores. Ya veníamos de una situación de impago a los proveedores, de falta de inversión en infraestructura, salvo la que era nacional. Así que esta es la situación. Por ejemplo, otras provincias tomaron otro camino. Santa Cruz, con Alicia Kirchner, tuvo una política mucho más prudente en esta materia, no tuvo la necesidad de endeudarse financieramente por esa misma prudencia, y bueno, hoy está mucho mejor parada. La situación que tiene Chubut, yo creo que no tiene precedente. Por supuesto no tiene precedente en la provincia, pero no tiene precedente a nivel nacional. Habría que remontarse a la época de cuando era la Confederación Argentina y Buenos Aires no formaba parte de esa confederación entre 1853 y 1862, que desembocó en aquel Congreso de Paraná, en donde renunciaron todos y el entonces a cargo del Poder Ejecutivo, Pedernera, declaró el receso del gobierno nacional, ¿no? Fue un cierre por liquidación. Eh, Así que frente a este panorama, yo creo que el otro aspecto es la ayuda del gobierno nacional. Bueno, Al que no responsabilizo en absoluto por esta situación, ni a este ni al anterior. claro, lo que Pero pasa es que somos. muchas veces esa ayuda, usted lo ha planteado en alguna charla que hemos tenido, es discrecional. O sea, queda a criterio del gobernante nacional de turno, los ATN, bueno, el fondo fiduciario. La otra sería por ley, y ahí me quiero meter en esta discusión que Chubut quiere dar a partir de lo que pasó con la decisión del presidente respecto a lo que fue el conflicto con la policía bonaerense, restituirle puntos a la provincia de Buenos Aires, que en su momento había cedido. Bueno, ahora dice el gobierno de Chubut, es nuestra oportunidad, la provincia también hizo lo mismo en su momento y encontramos esta beta para ir a reclamar, pero necesitamos, dice, ir con toda la clase política, esto incluye a los legisladores de la oposición. ¿Usted lo ve como una oportunidad también? Eso es un espejismo lo que se está planteando, que parte de una gran ignorancia de lo que es un esquema de coparticipación. Y también demuestra la improvisación. Yo presenté exactamente el 8 de junio, a mí me llama mucho la atención que el gobierno provincial diga esto, porque el 8 de junio de este año yo presenté un proyecto de ley basado en el artículo 75, inciso 9 de la Constitución, que más allá de la autonomía de cada provincia en un sistema federal, la Constitución, ya de 1853, se hace cargo de que todos somos argentinos. Entonces, esa cláusula constitucional manda que cuando una provincia no puede financiar sus gastos ordinarios con sus rentas, tiene que recibir un auxilio del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque los chicos de Chubut o de cualquier provincia, los habitantes de la provincia, no tienen la culpa de tener un mal gobierno. La Constitución dice, está bien, somos una federación, cada uno administra sus recursos, cada uno administra sus servicios, básicamente y especialmente educación, justicia, seguridad, salud, pero la Constitución dice, no, cuidado, todos son argentinos, entonces no le podemos hacer pagar
que un chico de una provincia no tenga clases 2 años porque tiene una mala administración provincial. Basado en eso, nosotros, y repito, el 8 de junio, propusimos un subsidio a la provincia de Chubut de 30.000 millones de pesos, desembolsable en 5.000 millones, a razón de 5.000 millones de pesos por mes. ¿Por qué? ¿Por qué decimos, primero, esa propuesta tiene basamento constitucional? Segundo, el número no es caprichoso, es el déficit admitido por el propio gobierno provincial, y a 2 meses, a 3, perdón, de la presentación de ese proyecto, los hechos nos van dando la razón, porque la deuda salarial, no hablemos de proveedores, la deuda salarial acumulada ya casi llega a la mitad de eso y todavía faltan 3 meses para que termine el año. Llamativamente, el oficialismo, incluso legisladores del oficialismo, nos dijeron, y del paraoficialismo, porque la verdad que todos los legisladores nacionales del peronismo están identificados con el gobernador Arcioni, esto está claro, y dijeron que ese proyecto de ley era demagógico. Por eso me llama mucho la atención que ahora se convoque a una movida de este tipo cuando ya tenían el proyecto de ley. Debe ser también un caso único en la historia en que uno pretende allegarle recursos a un gobierno provincial y el gobierno provincial tilda de demagogo al que propone eso, ¿verdad? Ahora, en paralelo, es cierto lo que usted dice, las transferencias, el Estado Nacional transfiere fondos que están en una ley, como es la coparticipación u otras asignaciones específicas, pero también ha distribuido fondos discrecionales. Cuando digo discrecionales no lo digo en un sentido peyorativo, es así la definición. Bueno, de los casi 200.000 millones de pesos que ha distribuido hasta en lo que va del año, lo cual demuestra que hay fondos para distribuir a las provincias, eso lo ha acaparado casi todo totalmente la provincia de Buenos Aires. En auxilios financieros específicos se ha llevado casi el 95%. Y no hemos visto una actitud del gobierno provincial de reclamar por eso. Más bien todo lo contrario. El fondo fiduciario no es eso, el fondo fiduciario es un préstamo, o sea que no lo podemos poner en esta. Se aprobó por un decreto por la pandemia, 60.000 millones de pesos, Chubut recibió 5.000, pero los tiene que devolver. Y si bien la tasa de interés es baja, se actualiza por ser, o sea que es una carga financiera importante. Por eso muchos intendentes, con mucho criterio y mucha prudencia, lo rechazaron. Porque saben que es una. O sea, cuando la provincia recibió esos 5.000 millones de pesos, el stock de deuda de la provincia se incrementó en 5.000 millones de pesos, sepámoslo. En una provincia, además, que en el tema de deuda también lo presentó engañosamente como la salvación, la ley que se aprobó hace 2 o 3 semanas. El discurso oficial era el problema es la deuda, y ahora escuchamos hace unos días que quieren tomar deuda. O sea que realmente esto remarca esta idea de improvisación. O sea que ahora, para usted. Lo de la coparticipación, Eso, Pablo, sí. para no irme del tema. La coparticipación, la Constitución la define como un contrato. La coparticipación es un contrato entre la nación y las provincias, por la cual, primero, se ponen de acuerdo qué impuestos forman parte de la masa coparticipable, porque no son todos. Ingresos brutos son de las provincias, en nuestro caso además de los municipios. Los impuestos de exportación e importación son de la nación. Hay otros impuestos que van a la masa coparticipable, ganancias, IVA, bienes personales, impuesto al cheque. Bueno, el primer acuerdo en ese contrato es cuánto es de la nación, cuánto es de las provincias. Eso es la distribución primaria. El segundo acuerdo, que es mucho más complejo, es la distribución secundaria. Bueno, de lo que es de las provincias, cuánto es de Córdoba, cuánto es de Buenos Aires, cuánto es de Chubut, cuánto es de Salta. Eso, obviamente, luego tiene que ser, como todo contrato, tiene que haber acuerdo de todas las partes. Después, recién celebrado el contrato, se somete a aprobación, por eso la Constitución dice es una ley convenio, se somete a aprobación del Congreso Nacional y de cada legislatura provincial. Lo que pasó el otro día es una aberración, una medida absolutamente inconstitucional que sienta un precedente gravísimo, porque el gobierno nacional, ante la constatación de que la provincia de Buenos Aires tenía una dificultad financiera, provincia de Buenos Aires a la que le vienen dando, como lo decía recién, casi el 90% de los fondos discrecionales, y ante un problema que a diferencia del de Chubut, en Chubut los empleos públicos no cobran los sueldos. En Buenos Aires era un conflicto para que le aumenten el sueldo a un grupo de empleados públicos, los policías, que sí cobran su sueldo.
la Nación no tuvo mejor idea que agarrar y decirle, bueno, usted le paga los sueldos, o sea, en este caso la Cava le paga los sueldos a la policía de la provincia de Buenos Aires. Es decir, fue generosa metiéndole la mano en el bolsillo a un tercero. Esto es un precedente peligrosísimo porque el día de mañana, yo no sé realmente qué festejan los 19 gobernadores que firmaron esa solicitada, porque mañana le puede pasar a Chubut, le puede pasar a Córdoba, a Tierra del Fuego. Por eso fue muy prudente y muy, yo diría, muy criterioso el gobernador de Córdoba, pese a ser también un gobernador justicialista, él privilegió la defensa de su provincia y no firmó esa solicitada. Pero además si realmente fuese cierto el argumento oficial de que ese porcentual de 3,50 de la provincia de la Cava estuviese excedido, y el decreto en realidad le saca un punto 23, entonces ese punto 23 que no es de Cava es de todas las provincias argentinas, no es de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se lo pasan a la provincia de Buenos Aires? Por eso realmente no se entiende cómo el Ahí, gobernador... el criterio que entiendo yo es que Provincia de Buenos Aires lo había cedido en su momento, por eso Chubut también entiende No, que no, tendría que... no, 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 no es Claro. así, no es el argumento, no es el argumento. Primero también que lo que se refiere del año 88, yo también escucho que Alfonsín le bajó el coeficiente a Chubut, a provincia de Buenos Aires. Mire, la coparticipación federal nació en el año 1934 y entre 1934 y el 88 el paradigma fue 80% nación, 20% provincias. ¿Sí? Alfonsín rompe ese molde, más allá que en la ley vigente de la época militar hablaba de un 50 y 50, no era un 50-50 real. Alfonsín lo que hace es una distribución, lo voy a hacer redondeando, 50-50. Es decir, que quienes atacan al presidente Alfonsín están pasando por alto. En el caso de Chubut, además, se habla con total liviandad. Yo lo escuché al gobernador hablando que Chubut perdió un punto. Es mentira. Ayer hay un informe del diario Jornada, que en eso es muy riguroso. En realidad son 0,30 puntos la baja de la distribución secundaria. Pero sobre el 50, es decir, 1,50, 1,60 sobre 50 es más que 1,90 sobre el 20%. Creo que esto es... entonces, además, se machaca con esto. Y yo no vi a ningún legislador del peronismo ni al propio gobernador actual decir nada cuando durante 10 años, entre 2008 y 2015, durante las dos presidencias de Cristina Kirchner, no nos sacaron un punto, nos sacaron 15 puntos de coparticipación. Y yo no escuché a nadie hablar de eso, todo lo contrario, la verdad que los únicos que tuvieron el coraje de plantarse y llevar el tema a la Corte fueron los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba y San Luis. La Corte dictó sentencia allá por noviembre de 2015, cuando terminaba el gobierno de Cristina Kirchner, y eso fue lo que declaró la ilegalidad de esa quita. Entonces yo veo también, yo no sé si es ignorancia o mala fe plantear esta cuestión, pero además es un espejismo, porque la verdad que plantear que el gobierno nacional auxilia a Chubut sacándole a alguna otra provincia, me parece que es hasta de ingenuidad. Eso solo lo pudo lograr Kicillof. Esta administración provincial, que ni siquiera reclama por que se reparta entre todas las provincias, sino que sale a aplaudir que se le saque a una provincia para darle a otra y ni siquiera reclama para sí, ¿a qué provincia va a plantear que se le saque? O sea, la única alternativa acá es la que plantea, no hay que inventar nada, está todo inventado en la Constitución, es que cuando una provincia necesita, el que auxilia es el gobierno federal de sus propios recursos. Si no, Así como si no, usted, esto va a ser una canibalización federal con este precedente más esta postura, en donde, bueno, alguno puede ganar, pero están todos expuestos a perder. ¿Dónde se ha visto esto que vamos a sostener, sacale a Chaco para darle a Córdoba? Es un absurdo realmente. claro. Ahora, diputado, lo escuchaba cuando usted repasaba la actitud de los diputados kirchneristas en los últimos años. También me hago eco, digo, para consultarle a usted del reclamo que le hacen
a los diputados o a los representantes de Cambiemos en la provincia, pero usted me parece el caso más puntual porque viene siendo diputado ya desde el año 2017, de que también en el gobierno de Macri la provincia incluso tuvo paro, tuvo las marchas, tuvo la CAMPE, estaba muy mal económicamente y no había el mismo reclamo al gobierno nacional, que tampoco bajaba fondos discrecionales, digamos, no había una ayuda concreta, específica a la provincia del Chubut. Como que ahora se cuestiona eso, pero al gobierno de Macri no se le cuestionó, digamos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el gobierno de Macri, repito, se restableció el 15% de coparticipación. En esto también hay que hacer un poco de historia. El peronismo, en el año 93, privatizó el sistema jubilatorio, ¿sí? Es decir, creó las AFJP. Al crear las AFJP, las que pasaron a recaudar los aportes y contribuciones de empleadores y de empleados fueron las AFJP. El ANSES quedó desfinanciado. Entonces, el Pacto Federal Fiscal del año 93, ¿qué hizo? Le hizo poner a las provincias, que lo aceptaron, por otra parte, el 15% de la coparticipación para pagar las jubilaciones otorgadas por el ANSES antes, sino como las pagaba el ANSES. Bueno, en el año 2008, las jubilaciones se reestatizan, desaparecen las AFJP. Entonces desaparece el motivo para que a las provincias le quiten el 15%. Repito, estoy hablando del 15%. La supuesta quita del año 88 fue de 0,3. El gobierno provincial miente o ignora la realidad al decir que fue del 1%. Pero durante 10 años, casi 8, nos sacaron el 15% todos los meses de coparticipación. Es una monstruosidad de plata. Plata que el año pasado, cuando la provincia de San Luis logró la sentencia de la Corte para que le devuelvan todo lo que le sacaron durante esos 8 años, ¿sabe cuánto es? Creo que era octubre o septiembre del año pasado, 15.000 millones de pesos. 15.000 millones de pesos. Probablemente sea más o menos, y yo no escucho que estén hablando de la reparación histórica de lo que se le robó a la provincia entre el 2008 y el 2015. Y no lo digo yo que se le robó, lo dijo la Corte Suprema, que fue ilegal. Esos recursos, mejor dicho, no la deuda devengada, sino que a partir del año 2016, y creo que eso es lo más importante, que una provincia no dependa de fondos discrecionales, sino que le den lo que corresponde. Bueno, esos fondos se repusieron. Por eso mencionaba recién, fue un esquema gradual, por eso mencionaba recién que en el 2018 la provincia tuvo superávit, no tuvo déficit como tiene ahora, pero lo rifó. En el año 2019 lo rifó, lo dilapidó. Entonces, por eso también, lo dije al principio, esta situación no es culpa del gobierno nacional actual y del anterior. Simplemente decimos que el auxilio tiene que estar porque es la única salida en el corto plazo. Cuidado, puede haber un auxilio. La situación de Chubut es tan grave que puede haber un auxilio nacional de 30.000 millones de pesos. Los acreedores financieros pueden decir, le perdonamos la deuda, no queremos cobrar los 900 millones de dólares ni ahora ni nunca. Los proveedores de Chubut a los que se les debe unos 6.000 millones de pesos pueden decir, no queremos cobrar. Y los empleados públicos pueden decir, no queremos cobrar la deuda devengada de julio y agosto y el aguinaldo. Y aún así, si no se adopta un plan, dentro de 2 meses vamos a estar otra vez en una situación como la que estamos ahora. Tan profunda es la crisis. Por eso creo que lo que no se puede perder de vista es que es necesario un plan para salir de esta situación. Diputado, bueno, me quedan muy poquitos minutos, quiero aprovecharlo. Había un montón de temas que la verdad que tienen que ver con el Congreso Nacional, con su trabajo también allí, bueno, cuestiones, amparos que han presentado en la justicia, pidiendo nulidades de sesiones, y varios temas como la reforma judicial. Pero yo quiero cerrar la nota preguntándole por la situación político-partidaria en Chubut. Hay elecciones el año que viene, se renuevan senadores y diputados. Usted tiene un mandato que vence también justamente en el 2021. Su nombre está sonando. Si por un lado tiene que darse la discusión de si sigue me parece a mí que por lo menos a nivel partidario en el radicalismo se esta discusión de si seguir junto con el PRO, Juntos por el Cambio, o volver a una postura más de radicalismo puro, lista 3. Pero su nombre instala el otro día, sin ir más lejos, José Lilizurume, el gobernador, por nombrar un caso, lo mencionó como candidato a senador. Hay una mirada, hay un trabajo, es decir, hay una pretensión, más allá del trabajo del día a día y estos temas que son los más importantes,
de continuar en el Congreso Nacional? Yo creo que estamos tan lejos de las elecciones del año que viene, ¿no? Tan lejos temporalmente y tan lejos, digamos, en los temas que hoy aquejan al país, que hasta es medio desenfocado hablar de cuestiones electorales, lo digo con toda sinceridad. En lo demás, creo que el país está en un momento, después del 2001, en donde se había desarticulado todo el sistema de partidos y donde había habido una balcanización importante del sistema político, que lo aprovechó muy bien el kirchnerismo en el 2011, ¿no? Con ese 54% y una oposición absolutamente fragmentada. Yo creo que desde un tiempo a esta parte estamos en un escenario de bicoalicionismo, como dicen los analistas. Creo que eso es bueno, creo que hay que preservarlo, porque eso fortalece el sistema de frenos y contrapesos, de controles. Miremos nomás el escenario en el Congreso de la Nación. Un Senado manejado autocráticamente prácticamente, ni siquiera se hacen reuniones de labor parlamentaria, las leyes se aprueban en forma express, la oposición ni siquiera puede leer cómo las cambian en el último minuto, y una Cámara de Diputados donde hay un equilibrio, donde al oficialismo no le queda más alternativa que sentarse y consensuar como corresponde en una democracia. Así que creo que eso es un activo que además la sociedad lo tiene muy claro. La sociedad argentina, digamos, acá no hubo, nadie arrasó sobre nadie en las elecciones, hay un esquema de equilibrio con una sociedad que está muy, muy atenta, muy vigilante, y me parece que ese es un activo que tenemos todos la responsabilidad de cuidar. Es más, si me repregunta, yo diría que en realidad estos espacios de coaliciones no solo no deben ser desarmados, sino que deben ser ampliados, expandidos, fortalecidos con otras expresiones. Diputado Mena, gracias, muy amable por estos minutos aquí con ADN Sur TV. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Era la palabra entonces de Gustavo Mena, diputado nacional por la provincia de Chubut, y de esta manera cerramos un nuevo contacto de entrevistas en ADN Sur.